es lo que está en juego. Bueno, aquí habemos muchos que tenemos diferentes abordajes y al final del día pues alguien se va a equivocar y alguien va a tener la razón. Yo, en mi muy humilde entender, el nuevo orden mundial se está jugando en Ucrania, donde pues ya prácticamente se sabe el resultado. No lo digo yo, por lo menos lo dice pues un candidato a la presidencia de Estados Unidos, que mal que bien pues tiene un mínimo de 45% de seguidores o de votantes. Puede ser que tenga el día 5 de noviembre 50, 51, pero lo que quiero decir es que ya en los círculos de poder de Estados Unidos ya se maneja que Ucrania ha sido derrotada. Entonces, esa situación naturalmente lleva a consideraciones dramáticas en el esquema de la geopolítica mundial, en el que los países se van a ir acomodando, se van a ir moldeando. Hay países que tienen margen de maniobra, otros países no lo tienen. Les soy sincero, estamos en México, no crean que me gusta decirlo, México no tiene margen de maniobra. Y pues nosotros somos muy dependientes de lo que suceda, más que otro país en el mundo, de lo que suceda el 5 de noviembre en la elección presidencial. Que hoy se está manejando que existe un empate técnico entre la candidata del Partido Demócrata, que es Kamala Harris, y hay que decir abiertamente quiénes están detrás de ella, y es muy conocido, no es ningún secreto. Se los digo no en plan publicitario, porque tampoco me voy a hacer rico con ello. Yo manejo recientemente, pero más que nada por la censura, porque es muy fuerte la censura que padecemos los que creemos todavía que podemos ser independientes en la Vía Láctea, cosa que no existe. Pero pues no perdemos nada en soñar. Y más yo, que cumplí recientemente 76 años de edad, bueno, pues déjenme soñar 4 o 10 años más. Y porque realmente pues no pertenezco al grupo de pensamiento de Zuckerberg, de George Soros, de todo ese grupo, que están manejando una agenda, lo voy a decir sin adjetivos, pues del nuevo orden mundial, la Agenda 2030, que ya la están haciendo 2045, etcétera, etcétera, ¿no? La Agenda Verde, que tiene que ver con ustedes aquí, que están presentes, y que creo, por lo que me decía Jorge, es lo que más les interesa, y lo vamos a abordar. Así como está la Agenda Verde a nivel mundial, y cómo está la Agenda Verde en Estados Unidos, en Europa, y sobre todo en México, que México, de entrada se los digo, están totalmente desbrujulados. No, yo creo que no leen la prensa internacional, no sé qué esté pasando, pero no están al tanto de los cambios dramáticos que se están dando en relación a la Agenda Verde, y además los partidos verde que están perdiendo también en forma dramática en las elecciones europeas, sobre todo en Alemania, que ustedes saben era el bastión de toda esta agenda famosa verde, que yo, si ustedes me lo preguntan, mi color preferido es el verde. Vean, hasta traje una bufanda verde, mis zapatos son verdes. Es decir, a mí si un color me gusta es el verde, ¿no? Se me hace que es un color estético. Yo creo que todos aspiramos a ello, pero otra cosa es la geopolítica. Una cosa es el wishful thinking, que deseo, y otra cosa es lo que está sucediendo en ese ámbito. Bueno, entonces, ante esta realidad que estamos viviendo en forma dramática, ¿qué está sucediendo? Al menos esa es mi visión, y lo he dicho en Russia Today, ayer lo dije en un canal argentino, lo escribo, etcétera. Entonces le estaba comentando de que ante la fuerte censura que tenemos los que todavía queremos pensar en forma independiente y no ser matraqueros, ¿no?
y estar subsidiados por el Estado, que para mí sería muy fácil, porque yo fui cofundador de Morena. Y pues ya he pagado mi cuota de pertenecer a Morena. Todos saben de qué se trata, en mi caso, por estar defendiendo el litio de México. Es todo un tema. Entonces en Facebook llegué a tener 12 diferente tipo. No es como la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Hoy estamos viviendo una guerra híbrida. Totalmente. Entra la desinformación. Por ejemplo, les digo de entrada, el máximo poder de Estados Unidos y la anglosfera es la guerra de propaganda. Nadie le llega a la anglosfera. Y no se diga Israel, que es la que más controla los multimedia en Estados Unidos. Controlan Netflix. Entonces todo eso hay que verlo. Entonces, ustedes, por ejemplo, lo de antier, lo que pasó de Irán y el famoso ataque a Israel. Ustedes ven la prensa anglosajona, no fue nada, fue inefectivo e improductivo, no duda. Pero si ustedes van a la prensa de la India, que yo consulto, yo considero que la India tiene un nivel, no al nivel de los 3 grandes del planeta, pero sí yo diría en un cuarto nivel, pondría a la India, y hay que leer esa prensa porque están en el mundo euroasiático, pertenecen a los BRICS, ya llegaron a Marte en forma increíble, y ¿saben con qué llegaron? No crean que escogía la India de manera gratuita. Llegaron con un combustible que está exorcizado en Occidente y que se llama el carbón. Con el carbón llegaron a Marte. Y dependen mucho, un país que tiene 1.400 millones de habitantes, que es el máximo país con habitantes en el planeta, ya rebasó incluso a la China, siguen usando el carbón porque no son dependientes, por primero que nada porque tienen mucho carbón. Segundo, porque son muy dependientes del gas del Medio Oriente. Y eso desde el punto de vista geopolítico, pues naturalmente crea una gran dependencia que los hace muy vulnerables. Entonces ustedes ahí, para contrapuntear, ¿qué está haciendo China? China le ha entrado a todo. Está en la pluralidad o diversidad energética. Están en todo. Si se van ustedes a son los primeros del mundo. Se van a la energía eléctrica, son los primeros del mundo. Pero a pesar de que producen 6 millones de barriles al día, México estamos en 2, el precio del litio. Y aquí entra la famosa geopolítica. Bolivia quiere ingresar a los BRICS, ya saben, Brasil, Rusia, India, China, que ya les llaman BRICS Plus porque ingresaron 4 países. Había ingresado uno más, que es Argentina. Argentina no quiso ingresar porque se va a la OTAN, textualmente dicho. Y los otros países que ingresaron, curiosamente, son Irán, potencia gasera, Emiratos Árabes Unidos, potencia gasera, Arabia Saudita, potencia en hidrocarburos, Egipto, relativa potencia gasera, y Etiopía. ¿Y Etiopía por qué razón? Porque ahí está la sede de la Unión Africana, y es el único país que no ha sido invadido, al menos así se maneja, en el continente africano. Y ya saben que Sudáfrica le tocó el año pasado la sede de la 15ª cumbre de los BRICS, donde se pensaba lanzar la divisa de los BRICS, y no se hizo porque obviamente Sudáfrica es un país muy vulnerable. Incluso está teniendo problemas internos, igual que los tiene Brasil. No crean que este accidente que tuvo antier Lula, que tuvo una falla mecánica o técnica, no sé cómo le están llamando, en su avión, pues haya sido gratuita, son avisos. Incluso hasta le decía un amigo mío brasileño de la Universidad de Sao Paulo, oye, le dije, por lo menos no le bajaron el helicóptero como al presidente Raisi de Irán, y vean todo lo que sucedió en esta región. Bueno, lo tuvieron volando 5 horas y luego lo bajaron al aeropuerto de la AIFA en la Ciudad de México, muy controvertido. No me quiero meter a ello, pero sí les digo que no es fácil en estos momentos ingresar o salirse de los bloques. Todo tiene un costo.
y ahora vienen en lista de espera a la cumbre que se da en Kazán del 22 al 24, que se los digo con humildad y rigor, pues yo he sido invitado y para mí es una cumbre histórica y pienso asistir. Que tampoco no crean que es tan fácil llegar ahí, porque Rusia está en guerra. Kazán es la tercera ciudad más importante de Rusia después de Moscú y San Petersburgo. Bueno, para no, aunque no lo crean, no me he perdido, les estoy dando el panorama mundial, qué es lo que está en juego. Yo mi hipótesis con la que empecé, no sin olvidar que ahorita hay 12 países que ya parece ser van a ser aceptados en los BRICS. México de entrada, no hay que perder el tiempo, el mismo presidente López Obrador, le voy a seguir diciendo presidente hasta que se acabe el sexenio, hasta que me demuestren lo contrario. Ya que me demuestren lo contrario, entonces sí ya diré expresidente. Bueno, y quizás siga diciendo presidente para los otros 6, ¿no? Ya saben por qué. Bueno, entonces, que no me disgusta tampoco, ¿no? Pues, hay dinastías que gobiernan, etc. Nada más que hay que tener resultados también, lo entiendo. Lo que pasa es que en México, desgraciadamente, no tenemos una oposición creíble. La oposición en México viene del viejo régimen, que ya no sé qué es peor. Digo abiertamente, esa es mi postura. Entonces, yo hasta pienso que la verdadera oposición van a ser de adentro del mismo Morena, más que la del viejo régimen, pues ya está totalmente caduco y desprestigiado. Entonces, y obviamente se requiere de una oposición, si no ya no hay democracia. Es que tener el juego la minoría, es que tener respeto por las minorías, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos 12 países, olvidémonos México por razones geopolíticas, será el último país. Yo creo que Estados Unidos va a ingresar los antes que México, con eso les digo todo. Bueno, entonces ya regresando, hay 12 países que están en la lista de espera. Parece ser que ya los aceptaron, lo dio a entender la gente importante de Bielorrusia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es como yo veo al mundo? Y pueden tumbar la visión, obviamente, por eso la planteo. El nuevo orden mundial se está definiendo en Ucrania. Nada más que ponga, y ya lo dijo el mismo Trump, Ucrania está liquidada. Pero está diciendo, ya olvídense de un servidor, yo soy una gota de agua en el océano. Pero se está diciendo un presidente de Estados Unidos, que además él ya no quiere la guerra en Ucrania y quiere un acuerdo con Rusia, abiertamente lo ha dicho. Entonces ahí ya tenemos un panorama muy claro de lo que puede venir en las próximas fechas. Y no es mucho tiempo, porque para mí vamos a tener, no sé que alguien me ayude a contar los días, según yo son 14, del 22 de octubre al 5 de la cumbre de Kazán, al 5 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos. Ahí va a quedar muy claro a dónde va el planeta. Ahora, ¿cuáles son los caminos? Si llega Kamala abiertamente está apoyando que siga la guerra en Ucrania. A ellos ya no les interesa tanto ganar. Y vean, los que hemos seguido mucho a Biden, desde que era senador, él siempre decía que el lado vulnerable de Rusia es su demografía. Es decir, el problema de Rusia es que tiene la máxima extensión territorial del planeta, 18 millones de kilómetros cuadrados, para una población, que alguien me corrija, lo puede googlear, de 254 millones. Imagínense, es el problema de Rusia. Es un problema demográfico. Por eso hoy ya están impulsando la natalidad, están dando subsidios a las mujeres que tengan más de 2 o 3 hijos, etcétera, etcétera. Y hay una política de estímulo a la natalidad en Rusia, precisamente por esa consideración que les comento. Entonces, lo que busca Estados Unidos en realidad es sangrar a Rusia, que vayan perdiendo su natalidad, ¿no? Que tengan mayor mortalidad que natalidad, que eso les pasó
durante 10 años, después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, hasta que llega Vladimir Putin al poder en el año 2000. Y ahí se empieza a estabilizar ese cruzamiento entre natalidad y mortalidad. Además que en Rusia, en la URSS, en ese momento, había una mayor mortalidad porque se estaba dando una gran epidemia de SIDA. Y era pero no era por cuestión sexual, sino era por el uso de jeringas infectadas, etcétera, etcétera. Podría pasar 10 horas hablando del tema. Pero sí les quiero dar el panorama global para ya irlo aterrizando a nivel regional y ya no se diga a nivel local. Entonces, eso es lo que está en juego. El orden mundial, que lo acepte ya Estados Unidos. Con Kamala no lo van a aceptar. Eso es importante. Kamala tiende a tener una política más proclive hacia China. El mismo hijo de Biden, Hunter Biden, tiene una gran relación con China, fue lubricado por los chinos. California, donde es Kamala, donde es el gobernador Newsom, importante saber eso, tiene excelente relación con China. Pero eso no quiere decir que China va a abandonar a Rusia. ¿Por qué razón? Vean, y aquí se arma un gran paréntesis, pues muy importante. Y eso lo comenta la Rand Corporation. Y yo creo que es el de los sitios geopolíticos más serios que tiene Estados Unidos. El gran público lee otras cosas, lee Foreign Affairs, Foreign Policy, pues hay muchos, ya saben que en Estados Unidos abundan los think tanks, pero de los más serios, está muy ligado a la investigación y desarrollo y al complejo militar industrial, es la Rand Corporation, sin duda. Y ellos manejan, lo cual es cierto, que hay una estabilidad estratégica en el mundo, que la manejan 3 países, y no lo voy a decir en orden. Es más, creo que si hay alguien de Rusia o de China, hasta me corregiría ahorita. Pero sí lo voy a decir en orden, porque lo tenemos de vecinos. A Estados Unidos, a Rusia y a China. Entre ellos dos siempre se ha diseñado desde hace mucho el orden mundial, a grado tal que con republicanos o demócratas se manejaba mucho el G2. ¿Cuál era el G2 de los republicanos? Era acercarse a Rusia, o en ese momento la URSS, frente a China. Luego lo cambiaron, llegaron los demócratas, lo cambiaron a un G2 de China contra la URSS. Ya saben que, aunque eran 2 países comunistas, en la década de los 70, cuando vivía Mao Zedong, hubo un alejamiento entre Nikita Khrushchev, que era el mandamás de la URSS, con Mao Zedong, el gran timonel. Bueno, se sigue manejando. En fechas recientes, cuando se da el inicio de la operación especial en Ucrania, en realidad no empieza con la invasión de Rusia hace 2 años, empieza en 2014, cuando la CIA, doy datos duros, interviene en Ucrania con todo este grupo que maneja el State Department, de Victoria Nuland y compañía, no me quiero meter ahí, es otra enciclopedia, invierten $5,000 millones para derrocar al presidente prorruso Yanukovych y colocan, evidentemente, a alguien más afín a la OTAN. Y hoy tenemos, digo con responsabilidad, hay videos, googlear, con un comediante que se llama Zelensky, literalmente, comediante. Manipulan y controlan la gente de Estados Unidos y de la OTAN. Y ahí empieza, realmente no fue hace 2 años el problema de Ucrania, fue desde el 2014, hace 10 años. Bueno, y ahí ¿qué sucede? Empiezan los juegos de poder en Estados Unidos. Ya ven que en Estados Unidos se maneja mucho lo del Deep State, el Estado profundo. ¿Qué significa eso? Hoy, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, ¿cómo puede ser que un presidente de una de las 3 máximas potencias del planeta se duerma a las 4 de la tarde?
Es lo que le pasa a Biden. ¿Cómo puede ser que tenga grado 4 en deficiencia cognitiva, dicho por el médico de cabecera de Obama, y controle un país del tamaño de Estados Unidos? Entonces, ¿quién maneja Estados Unidos? Es la gran pregunta que hoy se hace. ¿Quién está gobernando en Estados Unidos? Obviamente, yo sí se los puedo decir como hipótesis. Es el famoso Deep State. Ahora, ustedes me preguntan, ¿quién va a ganar la elección entre Kamala y Trump? Mi hipótesis, lo que quiere el Deep State. Ellos van a decidir, ¿nos conviene seguir en una guerra con Rusia? Kamala. ¿Nos conviene ya hacer las paces con Rusia? No. Así de sencillo. Al final del día existe un organigrama, una columna vertebral en Estados Unidos que hay que entenderlo muy bien. ¿Y qué le pasa a Jalife que anda hablando del Deep State? Vean, ya olvídense de mi percepción. En Rusia se habla del Deep State. Es decir, ya cuando usted es un actor del tamaño de Rusia que acepte que Estados Unidos lo gobierna un Deep State, quiere decir, bueno, por lo menos lo tomas en cuenta. Y ya sabemos quiénes son. Pues es el complejo militar industrial, es Wall Street, es toda la cuestión cinematográfica, todos los multimedia, pues son los que arman y conforman la opinión pública en Estados Unidos, a tal grado que se dan el lujo de quitar a Biden como candidato del Partido Demócrata y colocan a su vicepresidenta, que se llama Kamala. Y todo el mundo cree que detrás de ello lo operaron George Soros, lo operó Obama y lo operó Hillary. Claro que lo operaron ellos, pero ¿quiénes controlan a estos tres? Entonces ya uno sube de nivel y se da cuenta que es el Deep State. Ahora, ustedes dijeran, bueno, y que consta, incluso lo escribí, por eso les cité lo del Substack. Yo lo escribí en Substack, porque ahí sí lo puedo decir. Yo lo digo en otras radios, está loco. No te hacen caso para empezar, ni te lo publican para empezar. Ese ya enloqueció, ya está en delirio, tremensa, y ya, bueno. Uno de los máximos geopolíticos de Estados Unidos, John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, que se formó en West Point. Pues ya incluso acaba de tener un debate en California, el Mearsheimer con Jeffrey Sachs, que es un ilustre profesor de economía de la Universidad de Columbia, Nueva York, y ya hablan del partido del Deep State. ¿Qué quiere decir esto? Hay una columna vertebral en Estados Unidos que gobierna. Presidentes van y vienen, y el Deep State ahí sigue. Obviamente se van mutando y transmutando las funciones y los personajes. Vean, por ejemplo, un ejemplo así un poco trivial. ¿Quiénes están apoyando a Kamala? Dos republicanos, se vean de qué nivel, que son partidarios de la guerra contra Rusia. Uno se llama Dick Cheney, republicano, y el otro se llama John Bolton, Dick Cheney, vicepresidente de Bush. Porque en Estados Unidos también este grupo tiene la teoría que les llaman el partido de la guerra. Estados Unidos crece con una economía de guerra. Todo el complejo, ya saben, Raytheon, Boeing, General Electric, todo ese grupo está realmente detrás del poder y forma parte del Deep State. Y tienen a John Bolton, republicano, que fue asesor de seguridad nacional del mismo Trump, que incluso Trump decía, bueno, si yo le hiciera caso a Bolton, tendría guerra en todos los países del mundo. Entonces, sí, ellos creen en ese, y que Estados Unidos, bueno, es que sí están juntitas, ¿cierto? Y aquí vean cómo está. Bueno, ahí lo tienen. Obviamente ahí les dejo las diapositivas para que ustedes las consulten. Y yo creo que ya acabé, ¿eh? Y si no, pues acabamos. Así de fácil. Gracias, muy amables.